desde el momento en que abres los ojos cada mañana. Crees que decides, crees que tu camino está marcado por tus elecciones, tus deseos, tus miedos, tus sueños, pero ¿y si no fuera así? ¿Y si todo lo que haces, todo lo que sientes, todo lo que piensas fuera la respuesta automática a un código que no escribiste tú? Hoy te voy a mostrar algo que jamás podrás olvidar, porque una vez que ves el patrón, ya no puedes dejar de verlo. Hoy descubriremos que la naturaleza no es un caos, es un sistema, un programa, un algoritmo gigantesco. Que nos contiene a todos, animales, plantas, bacterias y humanos, todos ejecutando instrucciones ocultas que han estado aquí millones de años antes de que existiera la palabra libertad. No estamos rotos, no estamos perdidos, solo estamos programados. Y este documental es tu puerta de salida. Inicio del acto 1, la ilusión. Mira a tu alrededor, todo parece caótico, las ciudades, el tráfico, las multitudes, el ruido, las decisiones rápidas, los cambios repentinos, las emociones que se disparan sin previo aviso. Pareciera que el mundo se mueve sin patrones, que cada ser vivo hace lo que quiere, que la vida es espontánea, impredecible, libre. Pero esa es la ilusión más perfecta jamás creada. Porque si miras lo suficiente, si observas más profundo, te das cuenta de algo inquietante, casi perturbador. La naturaleza no improvisa. La naturaleza calcula, y lo hace con una precisión tan perfecta que apenas podemos comprenderla. Imagina a 1.000.000 de seres moviéndose al mismo tiempo. Todos con mentes distintas, todos con deseos diferentes. Pero todos tomando decisiones que coinciden casi a la perfección. Ese es el misterio, ese es el punto donde tu mente empieza a preguntarse, espera, ¿cómo puede haber tanto orden escondido dentro del desorden? Lo que te voy a mostrar a continuación es la primera grieta en la ilusión. La naturaleza que se mueve como un código. Hay momentos en la naturaleza que parecen casi mágicos. Miles de peces moviéndose como una sola criatura gigantesca. Miles de pájaros girando en el cielo con una precisión que ningún piloto humano podría imitar. Colonias enteras de hormigas trabajando como si todos compartieran el mismo pensamiento. Y lo sorprendente no es que se muevan juntos, lo sorprendente es que lo hacen sin un líder, sin un jefe, sin una cabeza que ordene. ¿Qué significa eso? Significa que no necesitan pensar para coordinarse, no necesitan lenguaje, no necesitan planificación,
solo necesitan seguir 3 reglas matemáticas extremadamente simples. Las mismas reglas que siguen millones de organismos distintos en este planeta. Esto es lo que ningún documental común se atreve a decir: ese comportamiento no es inteligencia consciente. Es código biológico, y cuando ves ese código actuando, te das cuenta de algo aún más inquietante. Ese mismo código opera dentro de ti. La forma en la que reaccionas, la forma en la que deseas, la forma en la que te mueves, la forma en la que decides. Incluso cuando crees que estás decidiendo por voluntad propia. Y si el caos no existe, y cada acción que ves, desde un cardumen de peces hasta una multitud en un estadio, fuera solo una repetición del mismo patrón universal. Fuera solo una repetición del mismo patrón universal. Sí. Incluso cuando hablamos de humanos. ¿Crees que decides cuándo enojarte? ¿Crees que decides a quién amar? ¿Crees que decides qué temer o qué desear? ¿O es simplemente tu cuerpo ejecutando un programa que lleva ahí millones de años? El acto 1 existe para romper esa ilusión, para mostrarte la primera capa del sistema. Y cuando veas esta capa, vas a notar que la realidad no es tan libre como pensabas. Imagina la vida como un gigantesco tablero de ajedrez, cada pieza moviéndose por reglas invisibles. Algunas avanzan, otras retroceden, otras se detienen, todas con movimientos aparentemente libres, pero todas obedeciendo a un mismo conjunto de instrucciones. La diferencia es que aquí nadie te dijo cuáles son las reglas del juego, solo las sigues. Porque naciste dentro del tablero, este acto no intenta convencerte de nada, solo abre la puerta, para que tú, por primera vez, veas el tablero desde arriba. Explicación del patrón universal. Cuando observas la naturaleza en cámara lenta, o desde arriba, o con sensores de movimiento, descubres algo que cambia tu forma de ver la vida. Los seres vivos no se mueven al azar, se mueven siguiendo fórmulas repetitivas, fórmulas que no conocen, pero que obedecen. Son reglas como: si el de al lado se mueve, muévete tú. Si hay peligro, corre hacia el grupo. Si hay comida, acércate. Si estás solo, busca a otros. Estas reglas son tan simples que parecen juego de niños, pero juntas crean una inteligencia colectiva impresionante. Y lo más sorprendente, estas reglas son las mismas que siguen los humanos en estadios, conciertos, tráfico, redes sociales. Incluso en tus relaciones personales, no lo notas. Porque la ilusión te convence de que tú decides. Pero si prestas atención, empiezas a ver el algoritmo operativo detrás de cada forma de vida. Hasta ahora has visto la superficie, has visto el movimiento, has visto el comportamiento, has visto el patrón,
Pero lo que viene ahora, lo que estás a punto de escuchar, no solo cambia cómo entiendes la naturaleza, cambia cómo te entiendes a ti mismo. Porque si creías que los animales seguían un código, espera a ver lo que controla a los humanos. Lo que controla tus decisiones, tus deseos, tus miedos, tus hábitos. Si el acto 1 te mostró la ilusión, el acto 2 te mostrará el hardware, el dispositivo que ejecuta ese código dentro de ti. Prepárate, porque lo que viene, no podrás olvidarlo. El mundo parece caótico, pero no lo es. Nada en la naturaleza es accidental, nada es improvisado, nada está fuera de control, solo parece así. Porque nunca antes lo habías visto desde afuera. Somos una especie que cree que piensa por sí misma, sin darse cuenta de que nuestras decisiones son respuestas automáticas a estímulos más antiguos que la propia humanidad. Este es el final del acto 1, has cruzado la puerta de la ilusión. Has visto el código funcionar en otros seres. Ahora te toca verlo operar en ti. Bienvenido al siguiente nivel. La inteligencia que evoluciona en silencio. A primera vista, la inteligencia animal parece algo simple, casi instintivo, pero cuando observamos con lupa, descubrimos que la inteligencia no es un bloque rígido, sino un organismo vivo, que cambia, se adapta y, a veces, supera nuestras expectativas. La evolución no solo ha moldeado cuerpos, ha esculpido mentes. La mente como herramienta evolutiva, durante millones de años, cada especie ha enfrentado desafíos únicos. Encontrar alimento, evitar depredadores, comunicarse, sobrevivir. Y en ese proceso, muchas desarrollaron formas de razonamiento que no aparecen en los manuales de biología tradicional. Algunas criaturas evolucionaron colmillos. Otras caparazones. Pero otras desarrollaron algo más sutil, la capacidad de pensar, recordar, anticipar y resolver problemas. Esto significa que, mientras la evolución diseñaba garras y alas, también estaba construyendo capacidades cognitivas invisibles. El origen de la inteligencia oculta. Para entender la inteligencia animal, debemos abandonar la idea de que el ser humano está en la cima de una pirámide. La inteligencia no es una escalera vertical, es un bosque, donde cada especie ha crecido en una dirección distinta. Así, vemos cerebros pequeños capaces de proezas increíbles. Y cerebros gigantes que realizan tareas que creíamos humanas, planificación, memoria de largo plazo. Construcción estratégica, manipulación social. La inteligencia, en realidad,
No está donde siempre nos dijeron que estaba. El pensamiento no humano, ¿qué significa pensar sin palabras? ¿Qué significa tomar decisiones sin un lenguaje como el nuestro? A pesar de lo que muchos creen, la mente no necesita lenguaje para recordar, calcular o anticipar eventos. Algunas especies desarrollaron la habilidad de navegar usando campos magnéticos. Otras memorizaron rutas complejas sin jamás ver un mapa. Y otras son capaces de evadir trampas, negociar entre sí o calcular distancias sin usar números. La naturaleza encontró otras formas de inteligencia. Formas que no imitan a la humana, pero que funcionan con una precisión sorprendente. La inteligencia como adaptación extrema. Cada especie piensa solo lo necesario para sobrevivir en su entorno. Los humanos pensamos en el futuro, en historias, en emociones abstractas, pero un animal puede necesitar algo totalmente diferente: rapidez en la toma de decisiones, memoria espacial perfecta, reconocimiento avanzado de patrones, lectura emocional de otros individuos. Esto significa algo importante: la inteligencia no es más ni menos. Solo es distinta. La evolución del cerebro, cuando lo pequeño es más que suficiente. La ciencia durante décadas cayó en un error: asumir que más cerebro iguala más inteligencia. Pero hoy sabemos que la estructura importa más que el tamaño. Un cuervo, con un cerebro del tamaño de una nuez, puede resolver problemas que un niño de 5 años resolvería. Un pulpo, sin esqueleto, puede planear, engañar y recordar. Y abejas, con una diminuta fracción de nuestro cerebro, pueden reconocer rostros humanos. Lo que demuestra que la inteligencia no depende del volumen, sino de cómo está organizada la información, mentes paralelas a la nuestra, cuando observamos estas capacidades. La pregunta inevitable es: ¿qué tan lejos están los animales de nuestra inteligencia? La respuesta es sorprendente: en algunas habilidades, están más cerca de lo que queremos aceptar; en otras, incluso nos superan. Quizá no se trate de qué especie es más inteligente, sino de entender que la inteligencia se manifiesta de formas que no habíamos visto, porque nunca habíamos sabido dónde mirar. Pero si todo esto te sorprende, espera, porque lo que viene a continuación revela algo aún más inquietante. Hay animales capaces de engañar, manipular, planear y entender la mente de otros individuos. No solo piensan sobre lo que otros piensan, y eso cambia todo lo que creíamos saber. Los genios invisibles del reino animal. En todas las civilizaciones, desde las más antiguas hasta las modernas, hemos observado a los animales desde lejos. Como si fueran criaturas simples, previsibles, pero a medida que los científicos profundizan en su mundo, aparece una idea inquietante: la Tierra está llena de mentes extraordinarias que nunca habíamos entendido.
algunas de estas criaturas no solo aprenden. Son capaces de enseñar, razonar y construir estrategias complejas, como si operaran con una lógica que creíamos exclusivamente humana. Y esta es una verdad que apenas estamos empezando a descubrir, el sorprendente mundo cognitivo de los cuervos. Entre todos los animales inteligentes, los cuervos ocupan un lugar especial. Durante mucho tiempo fueron vistos como simples carroñeros. Hasta que empezamos a observarlos más de cerca, lo que encontramos fue algo casi inquietante: cuervos resolviendo acertijos en varios pasos, usando herramientas, analizando causas y efectos, e incluso razonando sobre intenciones ajenas. Los cuervos no solo reaccionan, planean, son capaces de guardar comida en escondites secretos mientras vigilan si otros cuervos los están mirando. Y si sospechan que los están observando, vuelven más tarde y la esconden en otro lugar. Eso no es instinto, es estrategia, es una forma de inteligencia que se parece demasiado a la nuestra. Pero en un cuerpo completamente distinto. Delfines, los maestros del lenguaje no humano. Bajo el océano ocurre otro fenómeno fascinante. Los delfines, con sus complejas redes sociales, poseen una forma de comunicación tan avanzada que algunos científicos creen que estamos frente a una especie con un protolenguaje sofisticado. No solo emiten sonidos, los combinan, los modifican, los repiten con patrones, y los usan para coordinar caza, expresar emociones e incluso reconocer identidades individuales. Cada delfín tiene un silbido firma, una especie de nombre propio, y lo más sorprendente es que pueden imitar el nombre de otro delfín para llamarlo. Comprender esto nos obliga a aceptar algo importante: no somos la única especie capaz de representar mentalmente a otros individuos. Elefantes, memoria, duelo y conciencia de grupo. En las llanuras africanas hay otro candidato a la élite cognitiva del planeta: los elefantes. Durante años, los pueblos antiguos hablaron de su memoria legendaria. Hoy sabemos que no es un mito, es una facultad que supera a la de muchas especies y que está vinculada directamente a su supervivencia emocional y social. Pero lo más impactante no es su memoria, sino su capacidad emocional. Los elefantes reconocen a miembros ausentes de su familia incluso después de muchos años. Investigan huesos de otros elefantes con una delicadeza que parece un ritual. Y cuando uno muere, el grupo puede permanecer cerca del cuerpo durante horas, en un comportamiento que se asemeja a un duelo. La pregunta inevitable es: ¿acaso comprenden la pérdida? ¿Acaso sienten algo parecido a lo que nosotros sentimos? Los científicos aún no pueden responder con certeza, pero todo indica que los elefantes poseen una complejidad emocional que va más allá del simple instinto. Y luego están ellos, los animales que desafían toda lógica evolutiva, los pulpos. 3 corazones, sangre azul, piel cambiante, y un cerebro distribuido por todo el cuerpo, una arquitectura mental completamente distinta a la nuestra. Los pulpos aprenden observando, pueden abrir frascos, resolver laberintos, recordar rutas y manipular objetos con una precisión quirúrgica, pero lo más inquietante es su capacidad de planear escapes, como si entendieran la estructura de su entorno y buscaran puntos débiles.
Son los extraterrestres de la Tierra, una forma de inteligencia completamente diferente, pero igualmente poderosa. Pero si estos animales ya te parecieron sorprendentes, espera, porque la verdadera revelación no está en los más famosos ni en los más grandes, está en criaturas que nadie imagina inteligentes, seres diminutos, frágiles, pasando desapercibidos a nuestros ojos, y sin embargo, capaces de realizar proezas mentales que desafían toda explicación. Lo que descubrirás en la siguiente parte cambiará por completo tu visión de lo que significa ser inteligente. Las inteligencias diminutas que dominan el planeta. Hasta ahora hemos hablado de cuervos, delfines, pulpos, elefantes. Pero la historia real, la que la naturaleza nunca quiso que descubriéramos, empieza aquí. No en los animales grandes, no en los más vistosos, sino en los más pequeños, en los seres que viven bajo nuestros pies, detrás de las paredes, dentro de los bosques y, a veces, hasta dentro de nosotros mismos. Seres cuya inteligencia no se parece a la nuestra, seres que no necesitan cerebro para pensar, seres capaces de construir redes, rutas, estrategias y sistemas completos. Sin una mente central, esta es la inteligencia oculta, la que controla ecosistemas enteros sin que nadie lo note. Las hormigas, el superorganismo perfecto. Una sola hormiga no impresiona a nadie, pero juntas son una máquina capaz de lograr lo imposible. Cuando un hormiguero se mueve, no hay un líder, nadie da órdenes, no existe un capitán ni un jefe, y aún así, construyen ciudades subterráneas, se dividen tareas, administran recursos, crían larvas, cultivan hongos y hasta se organizan para la guerra. Las hormigas funcionan como un algoritmo viviente. Cada una sigue reglas simples, pero juntas forman una inteligencia colectiva que toma decisiones complejas. Son, literalmente, un cerebro repartido en miles de cuerpos, una sociedad perfecta, y también una advertencia, porque si un ser sin conciencia puede crear una civilización funcional, ¿qué tan única es la nuestra? Las abejas, matemáticas en el aire. Las abejas son mucho más que productoras de miel, son arquitectas matemáticas. Sus paneles hexagonales no son un capricho estético. El hexágono es la figura geométrica que almacena más con menos material. Una prueba matemática de eficiencia evolutiva. Pero lo más sorprendente de las abejas no es su arquitectura, sino su comunicación. Cuando una abeja encuentra un campo de flores, regresa a la colmena y baila. Sí, baila. Lo que para nosotros es un simple movimiento, para ellas es un lenguaje vectorial, información codificada sobre dirección, distancia y calidad del recurso. Una abeja puede mostrarles a miles de compañeras exactamente dónde encontrar comida, sin decir una sola palabra. La naturaleza creó el GPS millones de años antes de que nosotros lo imagináramos. Termitas. Los ingenieros maestros del clima. Las termitas construyen ciudades más impresionantes que muchos de nuestros edificios. Rascacielos. Naturales de hasta 8 metros, con cámaras de ventilación, conductos de aire, zonas húmedas y secas, y todo funcionando sin electricidad, bajo el calor extremo del desierto.
¿Cómo lo logran? Con un sistema de ingeniería térmica tan sofisticado que arquitectos humanos lo han estudiado para diseñar edificios modernos. Pero lo más impactante no es la construcción, sino la coordinación. Miles de termitas trabajando sin supervisor, sin planos visibles, sin un arquitecto jefe, y aún así, creando estructuras que parecen diseñadas por un software avanzado. La conclusión es inevitable: la naturaleza inventó la ingeniería, mucho antes que nosotros. El modo del fango, el cerebro sin cerebro, y ahora llegamos al ser más desconcertante de todos, un organismo que desafía todo lo que creemos sobre inteligencia. El modo del fango, ni animal, ni planta, ni hongo, es una cosa completamente distinta. No tiene ojos, no tiene boca, no tiene cerebro, pero cuando lo colocas sobre un mapa y pones comida en distintos puntos, este organismo es capaz de diseñar la ruta más eficiente entre ellos, sin ver, sin pensar, sin calcular. Es como si cada milímetro de su cuerpo fuera un nodo de procesamiento. Una red distribuida, igual que la arquitectura de una inteligencia artificial moderna. El modo del fango es la prueba de que la inteligencia puede surgir del simple acto de existir, sin necesidad de neuronas. Pero si la inteligencia puede aparecer sin cerebro, si puede surgir en colonias, enjambres y organismos primitivos, entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿y si la inteligencia no es un privilegio humano, sino una propiedad fundamental de la vida? Si esto es cierto, entonces lo que viene a continuación no solo es inquietante, es revelador, porque quizá las criaturas más inteligentes del planeta no son las que admiras desde lejos. Quizá la verdadera inteligencia está funcionando ahora mismo, adentro de ti. Has visto inteligencia en la naturaleza, has visto patrones que se repiten, has visto seres diminutos resolviendo problemas que nosotros apenas entendemos. Pero ahora, tenemos que hablar del último misterio, del único que no tiene explicación completa, del glitch, del error. O tal vez de la actualización, de ese momento en que la vida, de pronto, decidió mirarse a sí misma. La conciencia, porque una cosa es seguir un algoritmo biológico, un conjunto de reglas naturales, una secuencia evolutiva como la de cualquier otro animal, pero otra es darte cuenta de que lo estás siguiendo. El instante en que despertamos. La conciencia no debería existir, no desde un punto de vista puramente práctico. El universo podía funcionar perfectamente sin seres que se preguntaran por qué existe. La naturaleza podía seguir su curso sin que nadie la observara. La vida podía reproducirse, comer, huir, sobrevivir, sin necesidad de pensar. Pero un día, algo cambió, algo se desvió del código. Una chispa encendió una idea que antes no existía: yo, ese pronombre. Fue el primer glitch del sistema. Porque un animal consciente ya no solo sigue instrucciones biológicas, ahora cuestiona esas instrucciones, las rompe, las modifica, hace cosas que no sirven para sobrevivir, pero sí para sentir, crear, imaginar. La conciencia convirtió al ser humano en el único animal capaz de desobedecer su programación. La naturaleza creó un algoritmo, pero también creó una brecha para romperlo. Somos máquinas biológicas, tú crees que decides,
pero antes de que levantemos un dedo, el cerebro ya lo decidió por ti. Milisegundos antes de que lo sientas, tu sistema nervioso ya ejecutó la orden. Eso significa que, desde cierto punto de vista, la voluntad podría ser una ilusión. Igual que las abejas obedecen su danza, igual que las hormigas siguen señales químicas, igual que el modo del fango busca rutas eficientes, nosotros seguimos impulsos, instintos, emociones, procesos químicos. No escogemos lo que nos gusta, lo que tememos, lo que amamos. Todo eso viene preinstalado. Y aún así, hay algo más. Algo que ninguna otra especie parece tener en el mismo nivel. Podemos darnos cuenta de que estamos programados, y esa simple conciencia, la sombra digital. La inteligencia artificial aprende como la vida. Ahora mira hacia otro lado del mundo. La inteligencia artificial, la entrenamos con millones de ejemplos. Igual que la naturaleza entrenó a los animales con millones de años de evolución. Las redes neuronales funcionan como enjambres. Cada neurona artificial no sabe nada, pero juntas resuelven problemas complejos. Un modelo de inteligencia artificial se parece más a un hormiguero que a un cerebro humano. No tiene conciencia, no tiene intención, no tiene sentido del bien o del mal, solo sigue su código, y aún así, aprende, mejora, se corrige, se adapta. La IA es el espejo más fiel de la naturaleza, un algoritmo que imita a otro algoritmo. Todavía no puede preguntarse ¿por qué existo? No puede sentir curiosidad, no puede tener dudas, no puede rebelarse contra su programación, tú sí, esa es la diferencia. Esa es tu ventaja. Pero escucha esto con atención, porque todo lo que viste hasta ahora converge en un solo punto. La naturaleza, los animales, los patrones, las matemáticas, la IA, el comportamiento humano. Todo parece indicar una sola verdad: la vida es un código, un algoritmo gigantesco, que se ejecuta en millones de formas distintas. La pregunta no es si ese código existe, la pregunta real, la que nadie quiere hacer, es esta: ¿puedes reescribirlo? ¿Puedes cambiar tus impulsos? ¿Puedes romper tus hábitos? ¿Puedes desafiar tu programación biológica? ¿Puedes volverte algo más que un animal siguiendo patrones invisibles? Esa es la batalla, esa es la revolución, ese es el glitch final, el cierre épico, la última decisión. Si miras lo suficiente, verás patrones en todas partes, verás que los animales obedecen leyes invisibles, verás que la inteligencia no es algo humano, sino universal. Verás que la vida entera sigue líneas predefinidas, desde un pez hasta una galaxia. Pero también verás algo más, verás que hay una especie, solo una, que puede romper esas líneas, que puede imaginar lo que no existe, que puede crear nuevos códigos. Esa especie eres tú, y la naturaleza lo sabe, por eso te dio la herramienta que ninguna otra criatura posee. La capacidad de decir no, no al miedo, no al instinto, no al impulso, no al camino trazado, no al algoritmo. Tus decisiones son pequeñas rebeliones contra un universo que preferiría que siguieras el plan, y puedes seguirlo, claro, es lo más cómodo, lo más seguro, lo más esperado, o puedes hacer lo impensable, escribir tu propio código, crear tu propia vida, diseñar tu propio destino, porque tal vez, el algoritmo controla todo, pero hay una excepción, una variable inesperada. Un error que da origen al milagro, ese error, eres tú. El algoritmo existe, pero tú eres el único que puede decidir reescribirlo.